día 6 y hemos llegado a Savona, Italia. Bien, hemos salido del barco y al parecer aquí a solo unos cuantos metros se encuentra. No es necesario tomar autobús ni nada por el estilo. Está fresquecito el día de hoy. Entonces vamos a descubrir Savona. Son las 9 de la mañana. Es temprano todavía. Y se ve lindo, un puerto lindo con bastante vida y bastantes restaurantes. Que más tardecito estarán con todo. ¡Ay, Lassie! ¡Qué violento! Savona es una ciudad costera en el noroeste de Italia. Es una verdadera joya por descubrir. Ubicada en la región de Liguria, a orillas del mar Mediterráneo, combina la belleza natural con una rica historia y una vibrante vida moderna. Su puerto es uno de los más importantes del Mediterráneo, lo que le da un ambiente animado. Aquí estamos caminando por la fortaleza del Priamar, este antiguo castillo del siglo XVI, que es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de la ciudad de Savona. Uy, está cansada la subidita. Tiene unas vistas panorámicas del mar y la costa. Muy bonita, muy bonita. Y bueno, déjenles cuento un poco de historia sobre la fortaleza Priamar, la cual fue construida sobre restos de un fuerte romano. Esta fue construida en 1542 y en 1802 fue convertida en una prisión, llegando a ser una de las prisiones más importantes de aquí, de Italia, y fue famosa por tener aquí recluido a un activista italiano muy importante. También en esta fortaleza vas a poder encontrar algunos museos, los cuales todos son gratis. También su entrada es gratis. También tiene un bar donde vas a poder degustar comida local y algunas bebidas con estas hermosas vistas de Savona. Ahí está nuestro barco, nuestro crucero. Creo que sí es ese. Ah, sí es ese. Ahí dice Costa. Está muy cerca la fortaleza Priamar del crucero. Museo Arqueológico, Fortaleza del Priamar. Está grande y da miedo. Esta era la celda. Por aquí estaba la celda de Giuseppe Mazzini, pero está cerrado. Los museos nos tocaron cerrados al parecer. Bueno, si quieres rentar un apartamento aquí en Savona, hay algunos de 3,000 euros al mes. Si quieres comprar un departamento
245.000 euros. Con 3 recámaras. Tiene una sala muy amplia. Acá está otro por 295 con 3 recámaras. Wow. Hemos llegado a una zona peatonal y se ve que está muy cute. Restaurantes, cafés, tiendas, farmacias y bastante movimiento. El Flying Tiger de Copenhague, que no necesitas nada de ahí, pero todo lo quieres. Pues súper pintoresco esta zona peatonal de aquí de Savona. Muy turístico el área. Hay muchos restaurantes, cafecitos. Bueno, pues ya no pudimos evitarlo y agarramos un gelato de aquí de Savona, Italia. Es vainilla con Nutella, con una galletita. Está delicioso. Savona es súper linda para callejonear, preciosa, para tomar cafecitos, gelato, comer pizza, espagueti, una copa de vino, muy linda, ¿eh? Pero necesitas perderte en sus callejoncitos. Sì. Sì, niente. Solo scoppiatelli. Panessa, focaccia. Bueno. Signori, Buongiorno. buongiorno, buonasera. Como papas. La mamma da 40 anni, Oi. noi da 5 anni. Uno, por favor. Sosta. Papa. Papà. Es papa. Panizza. 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 Lo vuole assaggiare? Mm. Lo vuole assaggiare? Attenzione, Sì. brucia. Ok, gracias. Lei lo vuole assaggiare? Te? No, no. That's me. Grazie. Brucia. Metto il sale. Ah, por favor. Grazie. Dico un po' più. Ah, rico. Muy rico. Come fa? 2,50. Facciamo lo dagli adesso. Ciao. Ciao, buongiorno, buon appetito. Gracias. Gracias. Dios mío, pues bueno, sin querer queriendo, vamos a probar una panizza. Es básicamente un sándwich de papa. Vamos a probar. Está caliente. Ya está muy rico. Muy rico. Está muy Yo rico. vi a mucha gente comer. La papa. No sé cómo hacen. Empanizan o algo. Está muy rico. Y está muy rico el pan. Muy deli, y nos lo encontramos por aquí, por uno de los callejoncitos de Savona. La papa se fríe con harina, bueno, se empaniza con harina de garbanzo, ya nos platicó el señor. Y se fríe en aceite de oliva, sal, pimienta, y está súper deli. Si puedes y tienes oportunidad y andas por acá, pruébala, te va a gustar.
Y bueno, después de un bocadillo hemos parado por una cervecita. Y qué cool, nos trajeron con la cervecita papitas y cacahuates. Se aprecia, y eso que no estamos en España, se aprecia. El lugar es súper lindo. Está enseguida del Museo de Arte Palazzo Gavotti. Y se ve súper lindo. Bueno, aquí estamos en una tiendita, se podría decir, un Oxxo. Aquí en este estante electrónico están las papitas, chocolates, jugos, sodas. De este lado tenemos pasta, café. De este lado tenemos hamburguesas. De este lado tenemos galletitas. Acá tenemos café, cápsulas de café. Acá jugos, gelatinas, Gatorade. Aquí popcorns. Aquí puedes hacer palomitas. Y acá un cafecito. Bueno, las máquinas cada vez llegan con más fuerza a el mundo. Ya, ¿verdad? Ahí está. Bueno, acá andamos por una zona menos turística de Savona. Ese de ahí es el Palacio de Gobierno. Se ve un lugar tranquilo para vivir, aunque hay un poco de tráfico. Se ve muy tranquilo, muy apacible. Acabamos de visitar la Capilla Sistina. Savona tiene su propia Capilla Sistina y la venimos a visitar. Tiene un costo de 3 euros y también vale la pena. Está muy hermosa. La Capilla Sixtina en Savona fue construida por el Papa Sixto V en honor a sus padres. En el siglo XV se decoraron las paredes con frescos, pero estos fueron sustituidos en el siglo XIX. El techo fue adornado por una pintura llamada El Misterio de la Redención, resaltando la importancia de la familia y el escudo papal. Esta iglesia del siglo XVII, que es muy famosa, cuenta con impresionantes frescos y una fachada barroca muy bonita que si andas por aquí por Savona tienes que visitar. No esperábamos tanta belleza dentro de esta iglesia y lo mejor de todo es que es gratuita. Y me sorprendió muchísimo por todos los frescos que tiene. Los altares están maravillosos. Está un púlpito con plató, un círculo dorado con una luz que la enciende, que se ve bellísimo. No le hace justicia el video, no le hace justicia a las fotos. Está precioso.